Sí, pues buenas noches. Esta ocasión vamos a hacer un estudio referente a la Virgen de Guadalupe en México, nuestra nación. Preciosa nación, sin embargo, atada por la idolatría y por muchos años las familias de esta tierra preciosa de México, una tierra fértil, hermosa, pero con un pecado nacional muy fuerte. Un pecado nacional que pues lastima mucho y atrae actividades demoníacas de otro nivel. Y empezaré leyendo el Salmo 135:15. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Agregaré que dice: tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen, manos tienen y no palpan, eh, tienen que ser transportados, tienen que ser cargados. Dice, semejantes a ellos son los que confían en ellos, ¿no? Les comentaba que en el año 2022, estando en un congreso profético, salí con dos hermanos, tomamos si quieren apagar por favor estamos grabando ya. Les decía que en el año 2022, estando en un congreso profético, en una iglesia evangélica en la calle de Abel, que está cerca de la avenida de Guadalupe, eh, eh, desafié, desafié a dos hermanos para que tomáramos un taxi y fuéramos a hacer algo que yo le llamo guerra de guerrillas. Dentro de la guerra espiritual hay varias definiciones. Está la guerra en sí misma, hay otro nivel de combate que son las batallas y otro nivel de combate que son la guerra de guerrillas. Y los desafié a tomar un taxi, a tomar la calzada de los Misterios. Llegamos a la Villa de Guadalupe en 5 minutos, 10 minutos, y nos metimos al atrio. Y precisamente delante del ídolo, delante de la pintura que está allí, pronuncié junto con ellos este salmo, ¿no? El Salmo 115. Fue un acto de osadía, fue un acto muy fuerte. Nos dimos cuenta después que hay ahí vigilantes, veladores, disfrazados de civiles, que nos empezaron a ver así con malos ojos. Y nos dimos cuenta, nos dimos la vuelta, tomamos nuestras Biblias, reprendimos y nos fuimos, ¿no? Sirvan estas palabras de introducción para el estudio que viene. Bueno, ahí está una imagen y está una serie de chamanes hindúes eh, que nos hacen ver que hay una gran similitud en la espiritualidad que manejan principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. De hecho, la Virgen de Guadalupe es un principado, es un principado. Esto quiere decir que es un ente demoníaco de alto nivel, es de nivel territorial. Es un principado y tan fuerte es que el pueblo católico le ha nombrado incluso Reina de América. Es lo que quisieran que fuera, ¿verdad? El Señor les reprenda, ¿no? Entonces, con esta ilustración podemos ver la espiritualidad, así como en la India hay una serie de principados, de chamanes,
Es notable algunos detalles que tiene esta imagen. No sé si pueden notar en la parte de abajo un ángel que sostiene una media luna con color negro. Yo siempre digo que son los cuernos del diablito, porque Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comentar el engaño de la Virgen de Guadalupe, ¿no? El culto está en el cerro del Tepeyac, Tepeyaco le dicen, ¿verdad? Mucho antes de la llegada de los españoles conquistadores, antes de que Hernán Cortés llegara a la Ciudad de México, los indígenas tenían un templo allí mismo en el cerro que estaba dedicado a la diosa Tonantzin. ¿A cuál diosa? Tonantzin. Ahora, esta Tonantzin, esa diosa, ahí está la imagen en el Museo de Antropología, tiene la cualidad de ser llamada la madre de los dioses, ¿no? Es decir, tenía un atributo de maternidad. Esta diosa le dedicaban la fiesta mayor los indígenas, ¿eh? Todavía no llegaban los españoles en el mes de diciembre. Y hasta el día de hoy día en el año 2023, muchos habitantes, incluso de Centroamérica, de Chiapas, de Oaxaca y de todas esas comarcas, vienen en diciembre no precisamente a celebrar a la guadalupana, sino a la Tonantzin. El asunto aquí es que la Basílica de Guadalupe fue construida allí donde se hacía ese culto. Ahí está, como hoy día la celebran, junto al templo de la Tonantzin, es una roca de piedra, ¿no? Y podemos decir que la imagen de la guadalupana no es de origen mexicano, su origen es español, la imagen. La imagen de la diosa Tonantzin ahí está en el Museo de Antropología y la imagen de la Virgen de Guadalupe está allí. Los españoles se dieron cuenta de que había peregrinaciones y en esas peregrinaciones los indígenas traían tributos no solamente al emperador azteca, sino tributos a la Tonantzin. Y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a erradicar este culto? El clero católico siempre ha hecho algo que nosotros llamamos sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la unión de dos creencias. Vas a mezclar una mezcla pagana y una mezcla cristiana y las vas a amarrar y vas a decir que es verdad, aunque ustedes saben que verdad y mentira es mentira. Entonces, ahí está el gran engaño de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver que no es de origen mexicano. Ustedes pueden ver la Virgen de Guadalupe original en la diapositiva. Miren, lo voy a comentar. Allá en España, más o menos en el año 1300, en el siglo XII, se dice que un cuidador de vacas, Gil Cordero, se encontró una pequeña imagen morena. Le voy a decir por qué era morena.
porque los moros, por eso les decían moros, por morenos, los musulmanes ocuparon 8 siglos. ¿Cuántos 8 siglos? 800 años la conquista de España. Y entonces se encontró una pequeña imagen en las márgenes del río Guadalquivir. Y esto fue allá en la provincia de Cáceres, España. Y como se halló en la región de Guadalquivir, alguien le puso Guadalupe, pero ahorita vamos a ver el origen. Entonces, con esa imagen, donde había en la Edad Media una profunda ignorancia de las escrituras, nadie podía leer la Biblia más que uno que otro cura religioso católico. Leían en latín, pues nadie le entendía. Había un analfabetismo terrible y un analfabetismo espiritual más terrible aún. Y en el año 1338, Alfonso X el Rey dijo, bueno, vamos a levantar un templo allí donde se encontró la imagen del vaquero, dedicado a la Virgen de Guadalupe en España. La imagen era morena y muchos piensan que era una imagen que usaban los moros para Fátima, la esposa de Mahoma, así se llamaba. De ahí viene la Virgen de Fátima. Entonces, en el diccionario Espasa dice que la imagen de la Virgen María hallada en la segunda mitad del siglo XIII consta, y ahí está, ¿no? A orillas del río Guadalquivir. Y tiene, vean, los elementos, ¿no? Por eso le pusieron la media luna en la plena expulsión de los árabes. La Virgen está pisando la media luna del Islam, que es el símbolo del Islam, allá en el pueblo de Villuercas. La leyenda de Juan Diego ya la fueron adecuando un poquito después con más elementos iconográficos, ¿no? El querubín, la media luna, el manto estrellado, los rayitos de esplendor, ¿verdad? Y ahí es muy bueno un artículo que salió en la revista Proceso hace varios años, donde sale el artículo, dice, bueno, la Virgen de Guadalupe, ¿es mexicana o española? Vean ustedes cómo es Guadalupe, la patrona de Extremadura. Allá en España, la reina de la hispanidad, es morena porque estaba en tierra de moros. Esa es la guadalupana de origen español. Vean esa imagen. Bien dice la Biblia, los ídolos de ellos son de plata y son de oro. Tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen. Ahora, aquí el asunto del clero español en Extremadura lo encuentran en el río Guadalquivir, allá en la Sierra Española. Guadal es río y lup es de origen latino, significa lobo, lobo. Entonces, ¿cuál es etimológicamente el nombre completo de Guadalupe? Río de lobos. Guada, del río Guadalquivir, lupus, lobo.
¿Y dónde he leído yo en alguna parte de la Biblia que el Señor Jesucristo mismo dice que habrá lobos vestidos de ovejas? Ahí está el libro de Manuel López Gallegos, El río del lobo, el viaje a Guadalupe, ¿no? Y vemos adelante la siguiente diapositiva. Cuando Hernando de Cortés, originario de la región, él era de allá donde se veneraba la guadalupana, él traía un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y lo primero que se le ocurrió con sus consejeros, cuando vieron el peregrinaje que venía no solo de Aztlán, de Tenochtitlan, sino de muchas comarcas, adorar a la Tonantzin, dijo, bueno, vamos a quedarnos con los bienes que le traen y ese sitio de adoración hay que españolizarlo. Lo vamos a hacer español, ¿no? Y mandó construir una ermita, es decir, una pequeña capillita en el cerro del Tepeyac, y allí colocó la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque él era de allá, de Extremadura, Guadalupe. ¿Por qué en el cerro del Tepeyac? Pues porque los españoles, en un plan muy inteligente, sustituyeron a los dioses indígenas por imágenes católicas. Eso es parte de la conquista espiritual, mental de un pueblo. Por ejemplo, la imagen indígena católica la comparan con Tlaloc, dios de las aguas y de la lluvia, con San Juan Bautista, porque Bautista bautizaba en el agua, ¿no? Xochipilli, donde veneraban al dios de las flores, Xochipilli, ahí pusieron a San Isidro Labrador. ¿Han oído en Tlaxcala el pueblo de Santana Chautempan? ¿Saben por qué se llamaba Santana? Porque decían, es que Santana es la mamá de María. Por lo tanto, la abuela de los dioses se veneraba en Chautempan y le vamos a poner Santana Chautempan. Entonces van haciendo ese sincretismo y ahí donde Tonantzin era la madre de los dioses, dicen vamos a poner a María, Madre de Dios. Re 10, hostia, vamos a hacer eso para que esos prietos mexicanos veneren lo que nosotros les impongamos. Re 10, hostia. Eso, así era, así era. Y miles de indios, indígenas quiero decir, terminaron creyendo que sus dioses solo habían cambiado de nombre y de figura. Y también miles de indígenas fueron asesinados por la Santa Inquisición por negarse a postrarse a creer en las imágenes católicas. Ahí está un retablo de la época en cómo los hincaban en una pila bautismal, les cambiaban el nombre, ¿verdad? Antes se llamaba Huichipili, no, pues ahora te vas a llamar Diego. No, pues ¿cómo te llamas? Quimicoli. No, pues ahora te vas a llamar Daniel. Y tómala, pues ni modo, ¿verdad?
Fue el cambio de ese cambio brutal de cultura. Y ahí está la imagen, por ejemplo, de la matanza de Cholula. Recientemente he estado yendo a orar aquí presente con el pastor Daniel de la Cruz. Hemos estado ya en varias jornadas de oración. Él sabe lo que es la guerra espiritual. En Cholula, al pie de la pirámide, el día 16 de diciembre, es decir, ya el próximo sábado, están todos invitados los que sean poblanos a venir a un acto evangelístico masivo que hemos organizado para que la gente que está sensible venga al evento. Feliz cumpleaños, Jesús. Yo sé que Jesús no nació en 25 de diciembre. Ese es otro sincretismo, otra mentira. Pero la gente está sensible y los hermanos dijeron, vamos a hacer un evento evangelístico. Y si es evangelístico, yo sí le entro, porque se trata de ganar almas para Cristo. Pero es en Cholula, en la plaza, ¿cómo se llama? Plaza Soria, la Plaza Soria. Bueno, en Cholula los escritores dicen que hubo la famosa matanza de Cholula de 300,000 cholultecas en 3 días. 300,000. Fue un verdadero genocidio donde si no se postraban ante esa cultura, los mataban. Y los españoles se dieron cuenta que Cholula era un centro ceremonial, ritual importante. Ahí violaron a todas las mujeres que pudieron y de ahí nació el mestizaje, ¿verdad? Ahí está, vean una semejanza entre el Tepeyac, la iglesia del Cerrito de Guadalupe, ¿verdad? Y de Cholula. Eso se dio no hace mucho, hace unos 500 años, unas 9 generaciones, 10 generaciones, ¿eh? En nuestra nación. Una de los que más daño hicieron a las personas y a los edificios fue un obispo que se llamó Fray Juan de Zumárraga. Él confiesa en los escritos, él enviaba a España, él era el escritor, que habían destruido más de 20,000 ídolos y más de 500 centros ceremoniales en un plazo de, ¿qué te gusta? 2 años. Para el año 1588, Fray Diego de Santa María redactó un documento donde ponía de manifiesto, y él decía, hay muchos hombres corruptos que están usando la imagen de la guadalupana, apoyándose en falsos milagros para que los oriundos crean en ella, ¿no? O sea que entre los mismos españoles empezó a haber divisiones, todo por los intereses que había, ¿verdad? Mientras tanto, en México había esclavitud, cambio de culturas, terrible. En la época de la conquista, todos los historiadores eran católicos. No había historiadores evangélicos, no había historiadores judíos, no había nadie más que católicos.
totalmente censurados, pero ninguno de ellos, de los propios escritores católicos en la conquista, narraron hechos importantes, pero nunca, ni siquiera una sola vez, hablan de las apariciones de Juan Diego. Ni el propio obispo Zumárraga, que era el representante del Papa de ese tiempo en México, ni habló ni escribió de Juan Diego. Ese fue un mito que se hizo 80 años, a 100 años después. Según la tradición del 9 de diciembre de 1531, se le apareció la Virgen de Guadalupe, no la Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, se le apareció a un indígena Juan Diego, pero es hasta 1648, échale lápiz, casi 100 años después, cuando se habla por primera vez de las apariciones de Juan Diego. Ahí es donde ellos empezaron a hacer la justificación histórica. 117 años después, en un libro titulado Imagen de la Virgen María, del sacerdote Miguel Sánchez, fue el primero que escribió. Pero para 1630 ya había dos vírgenes muy famosas en México que les generaban grandes ganancias económicas y dividendos. Una era la de San Juan de los Lagos y otra la Virgen de los Remedios, y las dos estaban en Jalisco. Y entonces dijeron, pues, ¿cómo? ¿No nos van a ganar? Y de ahí surge el mito guadalupano de la aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena que le da unas rosas en un ayate. ¿Qué era el ayate? Era una túnica que se ponían de fibra, era como una capa, una túnica de fibra corriente. Y de ahí salió el mito guadalupano. Déjeme ver, déjeme ver. Ahí está una imagen de la época donde Juan Diego está con Zumárraga, ahí están los acólitos, las rosas en diciembre. ¡Wow! ¡Qué milagros! Y las rosas son de verano. Bueno, no es cierto, yo aquí en el jardín tengo. Y vean ustedes que en el ayate supuestamente apareció una imagen milagrosa, morena, ¿verdad? Tiene que ser morena, y no estoy hablando del partido político, ¿eh? Entonces, tenía que ser morena para ganar el corazón de los mexicanos. Allá desde 1616 a 1642 hubo muchas sequías y los indígenas dijeron, ¿saben qué? Que lo que pasa es que ya no estamos haciendo sacrificios a Tlaloc. Vamos a hacerle otra vez sacrificios a Tlaloc para que empiece a haber agua para el maicito, ¿no? Y entonces los curas católicos ya no sabían qué hacer, y entonces inventan el mito de Juan Diego y dicen que pues él era un hombre que fue a traer un cura para que confesara a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave. Y lo curioso del caso es de que en ese entonces
no se le daban los sacramentos a los indígenas, ¿eh? La ayuda y los sacramentos, como lo usan los ritos católicos, eran para los españoles, porque a los indígenas todavía se les consideraba que eran seres sin alma. Decían, estos no tienen alma. Y fue hasta 1572 cuando se autorizaron los sacramentos. Fíjate, te estoy dando datos, ¿no? Y luego que la aparición fue en Tlatelolco. En Tlatelolco no había ni iglesia, no había sacerdote, y fue hasta 1572 cuando hubo el primer sacerdote. Bueno, en 1883, un arzobispo se apellidaba Labastida, le encargó a un historiador profesional, a un escritor de historia profesional que se llamaba Joaquín García Escabalceta, le dijo, quiero que investigues a fondo cómo estuvo todo ese asunto de las apariciones de la Virgen a Juan Diego, ¿no? Y entonces, don Joaquín García Escabalceta, que era alguien que aplicaba la verdad, el método científico, él era un erudito en la historia colonial mexicana, pues les dice, pues no, señor, no hubo tales apariciones, sino que fue un cuento que salió 100 años después, que hubo muchos intereses económicos, sociales, religiosos. Eh, para ese entonces, ahí les va un detalle, muy importante. La imagen de la Virgen que se les apareció en el ayate tenía corona y la de ahora no tiene corona. ¿Por qué? Ahorita se les explico. Ahí está el estandarte. Empezaron a hacer pinturas y aparecen hasta el siglo XVII, a finales del siglo XVI, ¿no? Entonces, vean ustedes todas esas placas que investigó Joaquín Hernández Balceta, ¿no? Después de varios meses de investigación, le escribe al arzobispo, de todo corazón quisiera que uno tan honorífico para nuestra patria fuera cierto, pero no lo encuentro, dice. Y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos milagros. Así escribió el historiador. Y fue el primer ataque contra el mito guadalupano dentro de la propia Iglesia Católica. Y entonces les dice, aquí de lo que se ha tratado es de apartar a los indios de la idolatría, porque se les obliga a adorar a la Virgen de Guadalupe, y se cuestionó a dónde iban a parar las limosnas que entraban a la ermita. Ahora aquí viene un asunto muy especial. Izcabalceta habla de la conversión de los indios, pero viene otro asunto. ¿Quién hizo el ayate entonces? ¿Cómo fue que apareció la imagen milagrosa a todo color? Bueno, la investigación es la siguiente.
Hubo un pintor indígena que se llamaba Marcos Zipac. Marcos Zipac de Aquino. Él era un indígena náhuatl que le enseñaron a usar los pinceles, los pintores de la Nueva España, de la conquista de México. Era un jovencito cuando él empezó a pintar. Y a Marcos Zipac se le atribuye la autoría del lienzo de la Virgen de Guadalupe. Y la tradición se afirma, hubo un sermón que quedó escrito de un tal fray Francisco de Bustamante, donde ese sermón él dice que la milagrosa imagen de la Virgen pintada, dice, por Marcos el indio, no menciona a Zipac, pero aquí, en el convento de Cholula, hay una imagen que está firmada, no de Guadalupe, sino otra imagen religiosa de la Virgen, pero no la de Guadalupe, firmada por Marcos Zipac. Déjenme contarles una anécdota familiar personal. Mi abuelo, hace varios años, estoy hablando de hace más de 60 años, don Vicente Pérez H. Pérez Hermoso, fue tesorero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él era el tesorero ahí empleado. Y hubo una revuelta estudiantil y los comunistas de ese entonces tomaron la universidad y se metieron a saquearla. Entonces mi abuelo dice que tomó varios libros incunables, quiere decir muy preciados, que estaban en la universidad, y los tomó y los resguardó. De esos libros, dice mi papá, el hijo de mi abuelo, que él empezó a leerlos porque eran incunables. Esos libros se devolvieron después que pasó la revuelta estudiantil. Mi abuelo los devolvió a la universidad, pero mi papá tuvo el chance de leerlos o de verlos. Y ahí menciona al pintor náhuatl Marcos Zipac como el autor de la Virgen de Guadalupe. Yo desde que crecí siempre tuve esa historia en la familia y mi papá decía que todo era puras mentiras de la religión. Marcos aparece en registros históricos como Marcos Zipac, Marcos Aquino, Marcos Griego, en el texto de Bernal Díaz del Castillo, donde narra la historia de la Nueva España. El cronista dice que hay uno de los pintores más relevantes de la época que hizo varios murales en diferentes conventos franciscanos en Puebla. Y por eso le digo que el convento franciscano tiene una pintura de Marcos Zipac. Por eso el ayate de Juan Diego, la tilma donde se aparece, según esta versión, fue la prueba, ¿no? Decían, esta es la prueba que convenció a Zumárraga, a pesar de que la ciencia y la historia han demostrado que no apareció de forma sobrenatural, ¿eh? Que Tonantzin era la diosa que se veneraba y la suplieron por la Guadalupe que trajeron de España, de Extremadura, España.
Ahí están los primeros escritos, le llaman el Nican Mopohua. Yo conocí a un fraile que se convirtió, no me refiero nada más a Abel Mendoza, sino a otro muchacho que se llama Juan Rojo, que se convirtió a evangélico, y él hizo un estudio muy parecido. Él me pasó los escritos, me dijo, no, hermano Javier, vea, el Nican Mopohua, este es el texto que está escrito en náhuatl, es otro evangelio. La Biblia dice claramente que si aún un ángel del cielo bajara y te diera otro evangelio, sea llamado anatema. Y anatema significa maldito. Entonces, el Nican Mopohua, que es el evangelio donde la Virgen supuestamente le habla al pueblo de México, le dice que yo no soy tu madre, ¿no? Vean, aquí está una foto de 1931, donde un restaurador están bajando la imagen, vean ustedes, con andamios, porque un restaurador que se llamó José Sol Rodríguez, él fue comisionado por Guillermo Schulenberg, el abad el abad de la basílica. El restaurador dijo que fue hecha con una técnica conocida como temple y no fue sobre un ayate. Él desmiente, dice, fue un manto de lino y de cáñamo. Y la pintura que se usó fue de cochinilla, de hollín, sulfato de calcio, de todas las pinturas que se usaban allá. El tamaño del manto es de unos 70 de alto y 1 metro de ancho. Si esto fuera así, entonces la estatura de Juan Diego sería de un hombre de más de 2 metros, más alto que yo, si él tuviera un ayate, una altura inexistente entre las poblaciones nativas. Ay, ¿quiere más datos? Mire, ahí hubo un atentado más o menos en 1920, más o menos. Ahorita no tengo el dato exacto, pero una persona metió una bomba. Ahí se podía llegar en ese tiempo al pie de la pintura y puso una bomba para explotar y estallar la imagen esa. ¿Y qué va a creer usted a creer que el diablo la protegió y no la explotó? O sea, sí reventó la bomba, pero no, No se quemó. pues no se quemó, no sé, ¿no? Pero veamos, sigamos con el engaño. Miren, el original del siglo XVIII, cuando hizo el primer retoque Miguel Cabrera, dice que le quedaban mejores que la original. En el Nican Mopohua, la Virgen tenía corona. Todo el tiempo la describen con una corona. Las pinturas antiguas hablan que tenía una corona, la pintaban con corona. Y ya en el Porfiriato, la imagen se llenó de hongos, de humedad, y además, pues lo que inventaron fue hacer una ceremonia de la coronación de la Virgen y la imagen fue cambiada por una idéntica, pero nueva y sin corona.
Y hubo un obispo de Tamaulipas que denunció ese hecho. El obispo se llamaba Eduardo Sánchez Camacho. Según, vean ustedes, la corona con la pintura hecha en 1800 y sin corona en 1900. Entonces aquí hay una falsedad enorme, ¿no? Sobre la fábula de las apariciones y que... Entonces lo que hicieron fue decir que la Virgen subió al cielo y allá dejó la corona para bajar a la tierra y estar con nosotros, identificarse. Esas son las patrañas locas que tuvo que inventar el clero, ¿no? Y entonces, hay muchas mentiras, ¿no? Le decía Fray Toribio de Benavente, que fue un escritor mexicano, nunca habló de eso. Ahí está, miren, la evolución de la imagen desde que vino desde España. Ahora, por causa de esas averiguaciones que mandó a hacer con Fernández Iscabalceta, hubo un hombre que era justo, me atrevo a decir, solo Dios conoce, pero que se llamó Fray Servando Teresa de Mier. Allí en la Ciudad de México hasta hay una calle que se llama Fray Servando, ¿no? Sí. Fray Servando. Bueno, pues este hombre fue un luchador de la causa de la independencia de México y era un predicador que agarraba en los sermones, ¿verdad? Y pronunció de toda esta falacia, de estas mentiras, de las falsas apariciones, y pronunció tantos discursos que como consecuencia lo metieron 10 años a la cárcel en el convento de Caldas en España. Y le quitaron el derecho a la cátedra, al púlpito, al confesionario, le quitaron sus bienes, toda la biblioteca que tenía la quemaron y pues ya en la prisión él ya se dedicó, ¿verdad?, a las causas independentistas de México, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Fray Servando Teresa de Mier. Según la Iglesia, en el siglo XVII, que la yate era de fibras de maguey, ¿no? Que la imagen era de origen celestial, pintada por los ángeles, y Roma pidió un examen imparcial de la pintura, ¿no? Y le pidieron a otro sabio científico de la época que se llamaba Bartolache en 1787. Y este hombre hizo una comisión con 3 profesores, un notario, para que testificaran de la seriedad y del cuidadoso examen que le harían a la imagen. Y lo que encontró Bartolache fue, dijo, la imagen ya tiene varias retocadas. El material no era yate de maguey, sino que era un lienzo de manta y que ya estaba muy deteriorado por hongos y por humedad. Y vean ustedes, ya tenía varias apariciones y allá en el 47 la volvieron a retocar con otro retocador que se llamaba, otro pintor, José Antonio Flores Gómez. La retocó en el 47 y la volvió a retocar en el 73 y dijo, no,
antes de mí ya había muchos retoques de esa imagen. Esto no es nuevo, ¿verdad? Y entonces vean ya todo esto. El periódico Universal también sacó el asunto de la corona y a Plancarte lo acusaron de haber borrado la corona de la Virgen de Guadalupe, ¿no? A ese obispo le dijeron a Gonzalo Carrasco que lo interrogaron la prensa y dijo, es que el dedo de Dios la borró y a Dios no se le piden cuentas de sus disposiciones, ¿verdad? Entonces, el negocio comenzó a peligrar y fueron con Porfirio Díaz y Porfirio Díaz le dijo, así que usted no cree en las apariciones. Y el obispo le contestó, no, señor, la verdad es que no. Y Porfirio Díaz le dijo, ¿y no cree usted en las desapariciones? Y la cosa es de que al obispo lo desaparecieron. Fue renunciado y obligado a salir del país con rumbo a Estados Unidos y ya nunca se le volvió a ver. Entonces, vean ustedes, hay ahí todavía noticias, ¿no? De la época. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue retocado, alterado en los años 26 y 31. Están las fotos, ¿sí? Y no quiero meterme más, pero hay quienes estudian a los Illuminati y todo eso y dicen, si estudian bien lo de abajo de la Virgen, es un culto luciferino. Dice Deuteronomio 32:17 que sacrificaron a los demonios y no a Dios, ¿sí? Entonces, luego sacaron que la NASA había descubierto en los ojos de la Virgen de Guadalupe las imágenes de Juan Diego, ¿no? Entonces, la verdad es que todo eso fue un negocio pagado porque la NASA no se dedica a andar investigando pinturitas. La NASA se dedica a enviar naves espaciales, pero con tal de mantener el mito, dicen que hicieron estudios en las pupilas de la pintura y salen unas manchitas y otra vez se dan cuenta de que el ayate no es ayate y dicen que la imagen está muy grande, que si está muy grande para hacer una tilma, así se llamaba la capa de los indígenas, pues debió haber medido más de 2 metros, casi 2,10, no, 2,50, 2,5 metros, Juan Diego, y pues no, o sea, entonces todo esto es una reverenda mentira de aquel Macehual al que empezó a Guillermo Schulenberg, el que fue el abad de la Basílica de Guadalupe casi por 40 años, cuando Juan Pablo II dijo que iba a canonizar a Juan Diego, el abad, el propio abad de la Basílica de Guadalupe, públicamente negó la existencia de Juan Diego. Dijo que era solamente una historia para la fe de los mexicanos que tuvieran algo en qué creer. ¿Qué creen que le pasó a Guillermo Schulenberg?
el abad por más de 40 años, lo retiraron, le quitaron la abadía y para siempre lo quitaron ahí lo mandaron prácticamente pues a desterrado a un convento, ¿no? Entonces vean ustedes, el mito guadalupano ahí está, cómo nos lo metieron a los mexicanos. Hasta sale la imagen de el cura de la patria, ¿no? ¿Cómo se llama? Miguel Hidalgo y Costilla, Ujú. con el estandarte de la independencia de México. ¿Cuál independencia? ¿Independiente de qué es México? ¿En la economía? ¿En qué? Hay mucha idolatría, pero ponen a este Miguel Hidalgo y Costilla, lo está besando el ángel, y ahí anda con la independencia. Pues es pura maldición. La Biblia dice, no te harás imagen, no las honrarás. Pero vean ustedes, en el 19 boletos de peregrinaciones de todos lados de América. Ahí está de Oakland, California. Se han reunido millones de gentes, ¿eh? Creo que han tenido hasta un récord de 10 millones de gentes Mm. en las peregrinaciones. Apenas ayer, una camioneta embistió a unos motociclistas que iban a la peregrinación y hubo muertos y heridos. Siempre hay un Mm. baño de sangre con esto. Mm. La verdad es que el mito guadalupano es toda una cuestión de análisis de la fe de nuestro México. Los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, tenemos el compromiso de anunciar a Jesucristo, de enseñar la Amén. Biblia, de Gloria a orar Dios. por todas las personas. Yo conozco no quiero decir cientos, pero muchísimas personas que fueron eh, gente que creía en Guadalupe. Y cuando llegó el Evangelio de Jesús y conocieron la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, fueron libres para siempre. Les agradezco mucho su atención. Con esta terminamos la grabación. Soy su servidor Javier Hermoso. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.